גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema ¿quiénes fueron los Nicolaitas? Bien, en el libro de Revelación vemos una dura advertencia a los efesios y va seguida por un estímulo que es notablemente difícil de entender. Este estímulo es uno que nos provee de una gran cantidad de iluminación sobre este crítico tema. Bien, vayamos pues a nuestro verso base, que se encuentra en el libro de Revelación capítulo 2, verso 6, que dice lo siguiente: pero tienes esto a tu favor, odias lo que hacen los Nicolaitas, yo también lo odio. Bien, este estímulo tiene que ver con la afirmación de nuestro Mashiach Yeshua cuando dice, yo también lo odio. Los efesios odiaban las obras de los Nicolaitas, pero para que se pueda entender lo que estas prácticas podían ser, debemos mirar primeramente lo que se le pidió a Yohanan. Y lo que se le pidió es que escribiera a la congregación de otra ciudad romana de Asia Menor, a la ciudad de Pérgamo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Revelación capítulo 2, versos del 13 al 15. Dice así: yo sé dónde estás viviendo, ahí donde está el trono de Hasatán. Aún retienes mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aún cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, ahí donde vive Hasatán. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Asimismo, también tienes las enseñanzas de los Nicolaitas. Bien, en estos versículos
Vemos entonces las malas obras que Bilam enseñaba a Balac para hacer pecar a los israelitas. La traición se refiere principalmente a dos cosas. Número 1, a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y número 2, comprometerse en actos que son sexualmente inmorales. Estas prácticas o enseñanzas que Bilam le enseñaba a Balac lo vemos en el libro de Números capítulo 25 versos 1 y 2 que dicen lo siguiente. Israel se quedó en Sheetim y ahí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Bien, estas dos cosas están de alguna forma conectadas con las enseñanzas de los nicolaitas. Incidentemente, la decisión del consejo que se encontraba en Jerusalén y que era dirigido por Jacob, hermano de nuestro Mashiach Yeshua, es expresada en la carta a los gentiles que eran seguidores de Yeshua. Y en esa carta se les exhortaba a cumplir con ciertos requisitos, ya que los verdaderos judíos tenían otras observaciones que eran obligatorias para ellos. Por eso, Jacob les escribe lo siguiente. Vamos a ver esto en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos del 20 al 29, que dice: más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque le pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no poner cargas más pesadas sobre ustedes que los requerimientos que citamos a continuación. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de las cosas estranguladas y de fornicación. Si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Bien, entonces, no es difícil darse cuenta que aparte de los 4 comportamientos prohibidos para los gentiles o extranjeros, 2 tenían que ver con los nicolaitas y con temas relacionados con Balac, que son comer alimento sacrificado a los ídolos y con la inmoralidad sexual. Entonces, es importante mirar que esta combinación de comida y delitos relacionados con el sexo fueron particularmente importantes para los talmidim judíos y para los ancianos para poder abordar en sus cartas a los gentiles conversos y seguidores de nuestro Mashiach Yeshua. En otras palabras, entonces, surge la pregunta. Los talmidim de nuestro Mashiach Yeshua entonces solo prohibieron 4 cosas y permitían a los gentiles seguidores de Mashiach cometer homicidios, robo o estar obsesionados por las posesiones de sus semejantes. La respuesta, por supuesto, es no, y esto no era un listado comprensible. Pero estas cuestiones traídas a los hombres de Jerusalén, más bien al consejo, eran la de consumir alimentos sacrificados a los ídolos, sangre y sexo ilícito. Estas cosas parecían ser el principal desafío con que se encontrarían los gentiles seguidores de nuestro Mashiach Yeshua en su vida diaria bajo el Imperio Romano. Entonces, el Sheliach Shaul también escribió respecto de todo esto. Vamos a ver lo que escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11, que dice lo siguiente: no, lo que escribí fue que no se asociaran con nadie supuestamente llamado hermano y que también practica la inmoralidad sexual, es avaro, adora ídolos o roba. Con tales personas no deben tan siquiera comer. Entonces, todo esto que escribió Saúl
está muy acorde a lo que dice el verso del libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 6. Vamos a volverlo a leer. Dice así: pero tienes esto a tu favor, odias lo que hacen los nicolaitas, yo también lo odio. Entonces, todo esto que se escribió hace miles de años, hoy, en esta actualidad, sigue pasando exactamente lo mismo. Hoy en día hay iglesias cristianas, y abro comillas, las cuales se denominan a sí mismas iglesias cristianas inclusivas, en las cuales dan cabida a personas que practican inmoralidad sexual, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso, el verso de Apocalipsis capítulo 2 verso 6 dice que nuestro Mashiach odia toda clase de práctica sexual pervertida. Entonces, ¿cómo es posible que en estas iglesias autodenominadas inclusivas cristianas se pueda hablar de la palabra de nuestro Creador y a la misma vez cometer esa clase de pecados sexuales? Bien, pero regresemos a la pregunta del título de este estudio. ¿Quiénes fueron los nicolaitas? ¿Y cuál es el origen de esta palabra que encontramos primero en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 6 y después se repite en Apocalipsis 2:15? Bien, el principal intento tradicional para entender la etimología de esta palabra a menudo la ligan con el designado diácono Nicolás, que vemos en el libro de los Hechos capítulo 6 verso 5, que dicen lo siguiente: lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Ruach HaKodesh, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quien era un prosélito en Antioquía. Presumiblemente, en una etapa posterior, Nicolás empezó a enseñar lo que eventualmente se definió como las malas obras de los nicolaitas. El asunto es bastante oscuro. Sin embargo, hay otra opción, y que a menudo esta otra opción es pasada por alto. En hebreo hay un verbo que es nocal, y este verbo habría sido empleado para decir comeremos. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Isaías capítulo 4 verso 1. Dice así: en el libro de Isaías capítulo 4 verso 1 dice lo siguiente: en aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán: nosotras comeremos nuestro pan y vestiremos nuestros vestidos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestra afrenta. Entonces, en el hebreo vemos la palabra hebrea nocal, y este verbo viene de la raíz hebrea akal. Bien, vamos a verla en el diccionario Strong. Dice así: akal, raíz primaria, comer, literalmente o figurativamente. Por consiguiente, el libro de Revelación nos dice que esto era lo que estos hombres querían. ¿Y qué era lo que querían? Pues querían comer del alimento que otros creen que está prohibido, o sea, alimento ofrecido a los dioses paganos. Y así es como sucede también hoy en día. Ejemplo, nosotros sabemos que no podemos comer mariscos porque es un alimento prohibido por la Torá, pero otros dicen, no hay problema, nosotros queremos comer mariscos, y los comen. Y como podemos observar, esta es una conexión al contexto de Bilaam y Balac, y este incidente del libro de Números hace referencia al libro de Apocalipsis capítulo 2 versos del 13 al 15, que dice lo siguiente: yo sé dónde estás viviendo, ahí donde está el trono de Hasatán, aún retienes mi nombre y no has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo,
ahí donde vive Hasatán. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Asimismo, también tienes las enseñanzas de los nicolaitas. Entonces, las palabras el que tenga oídos para oír, que oiga, también es un hebraísmo que utiliza nuestro Mashiach Yeshua en todos los Besorot o evangelios. Por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 4 verso 20 leemos lo siguiente, dice así: y concluyó, el que tenga oídos para oír, que oiga. El significado básico de este hebraísmo es el siguiente: si uno puede oírlo, entonces uno debe obedecerlo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, lo que el Ruach HaKodesh está diciendo a los seguidores de Yeshua es tan importante que si uno escucha, uno debe de obedecer. Vamos a ver qué es lo que dice este verso. Dice así: aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Ruach le está diciendo a las asambleas mesiánicas. A aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Yahweh. Bien, entonces, aparte del hebraísmo, hay un juego de palabras en este versículo en griego. El que tiene oídos para oír es el que vence, que es una forma del verbo nikao, que significa ganar, conquistar, perseverar y salir victorioso. Vamos a ver lo que dice en el griego. Dice así: nikao, subyugar, literalmente o figurativamente, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Entonces, este sospechoso sonido nikao es muy similar a la palabra que hemos mencionado, nicolaíta. Si entonces el lema de los nicolaitas es querer comer de lo prohibido, entonces lo que nuestro Abba Yahweh promete a sus siervos que prevalezcan y que se abstienen de comer alimentos sacrificados a los ídolos, entonces comerán del árbol de la vida y vivirán. El escritor de los Salmos compara a los justos con los árboles de vida, como si cada uno fuese un árbol. Vamos a ver esto en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 3, y en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 10. Dice así: es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. El Todopoderoso entonces siempre guarda a los llamados y escogidos por Él. A veces, obviamente, nos corrige, pero siempre desea para nosotros que seamos probados fieles para que podamos estar con Él para siempre y seamos como árboles plantados en la casa de Yahweh. Pues entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, entonces, nuestro pequeño resumen de este estudio es el siguiente. Hoy en la actualidad, todavía hay personas que retienen las enseñanzas de los nicolaitas porque siguen comiendo de lo prohibido y siguen practicando la inmoralidad sexual. Pero nosotros, los que tenemos oídos y oímos todas las palabras de nuestro Abba Yahweh, en algún tiempo nosotros comeremos, pero del árbol de la vida. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom.
בית שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ניצב על סף הדלת